valientes suscriptores, eventuales asistentes y todos los demás, les doy la bienvenida y comenzamos. Les recuerdo que en esta parte 3, que es la anteúltima, voy a develar el secreto mejor guardado del psicoanálisis de orientación lacaniana. Ya verán por qué. En la introducción me propuse la tarea de llamarlos a la reflexión sobre una idea que, como ocurre en otras ciencias, por ejemplo en la ciencia económica, ocurre también dentro del psicoanálisis, que solamente se transmite un psicoanálisis hegemónico, un psicoanálisis convencional, el psicoanálisis de la corriente predominante. Es lo que está de moda, es lo que todos hacen, es lo que tiene el consenso de los integrantes de una disciplina en cuestión. Es lo que se considera correcto y desde ahí se descalifica cualquier desviación. Pero si se realiza el trabajo de buscar con cuidado, se podrá encontrar que a eso se le opone una línea principal, una línea troncal, que no se somete a las cuestiones eclécticas de un pragmatismo que es guiado por las modas. Tomé estos términos de un reconocido autor de la Escuela Austríaca de Economía, Peter Bethke, aunque estos términos no se limitan a una ciencia o disciplina, sino que son términos de uso cotidiano al día de hoy. Así se planteó la oposición de un mainstream y un mainline psicoanalítico. Mainline que descansa sobre los hombros de los dos mayores autores dentro del psicoanálisis, Sigmund Freud y Jacques Lacan. En la primera parte propuse que lo que guía ese psicoanálisis mainstream, esa línea hegemónica dentro del psicoanálisis, es la orientación del psicoanálisis por el sintagma la clínica psicoanalítica, sintagma que comparé, sirviéndome del autor Niall Ferguson, como una aplicación asesina, es decir, una idea, una institución que al instalarse dentro de una comunidad produce efectos inmediatos que acaban con el estado en el que algo se encontraba hasta ahí. En el caso de las aplicaciones de Niall Ferguson, se acabó con la hambruna de Occidente, cosa que podemos tomar como positiva. Pero en el caso de la app, entendida como la clínica psicoanalítica, es más complejo, ya que lo que asesinó fue la continuación de la investigación dentro del psicoanálisis por las vías de la ciencia básica, la ciencia fundamental, la ciencia pura. En ese mismo video ofrecí 4 rápidos movimientos para lograr desinstalar esta aplicación. Desinstalar esta aplicación invita a dejar en suspenso toda orientación del psicoanálisis, no sustituirla por otra. Porque la orientación en ciencia básica no necesita una orientación preconfigurada. En la parte 2, tercer video de la segunda clase, mostré los datos que han mantenido ocultos o disimulados desde el psicoanálisis mainstream. Estos datos son los que indican que ni Freud ni Jacques Lacan sostuvieron el sintagma clínica psicoanalítica en su obra. Advertí sobre algo de mucha importancia para desambiguar el psicoanálisis puro de la clínica, y es que no se puede convertir el sintagma experiencia psicoanalítica utilizado muchas veces por Jacques Lacan en sinónimo de clínica psicoanalítica. Todo esto los debe haber dejado ante el interrogante de saber o de preguntarse de dónde demonios salió entonces la clínica psicoanalítica, la orientación por la clínica psicoanalítica que hoy es sinónimo de psicoanálisis. Desde ese punto comenzamos hoy. No voy a hacer mucha introducción ni voy a generar algún efecto teatral para develar al final el secreto mejor guardado del psicoanálisis mainstream. Lo voy a decir inmediatamente porque además ya lo dije hace 3 años y no escandalizó a nadie, ni mucho menos. La operación más silenciosa y efectiva que se produjo dentro del psicoanálisis
la aplicación asesina en la investigación fundamental en psicoanálisis y que se produjo luego de la muerte de Jacques Lacan, es decir, hace aproximadamente 43 años, ese consenso que redujo al psicoanálisis a una práctica médica, siendo que a la vez el psicoanálisis se plantea como opuesto a la medicina, ese consenso que redujo al psicoanálisis a la psicoterapia, a la clínica, ese consenso que es defendido en la actualidad por todos, incluso por los más fervientes detractores de Jacques-Alain Miller, y que estoy seguro que la mayoría desconoce este dato, fue el mismísimo Jacques-Alain Miller quien realizó esta operación dentro del psicoanálisis. Fue él quien bajó esta aplicación asesina al campo del psicoanálisis. No es necesario hacer grandes elaboraciones. Jacques-Alain Miller lo asume en 1983 en Buenos Aires, en el marco de las jornadas de trabajo preparatorias al tercer encuentro internacional del campo freudiano. Allí Miller dice esto: Recientemente salió en Francia un libro que pretende presentar en 2 tomos toda la historia del psicoanálisis a través del mundo, país por país. En la presentación del psicoanálisis en Francia, en su última parte, me adjudica el haber dado yo, como consigna, la clínica. No lo voy a negar. Ciertamente, me pareció después de la muerte de Lacan que en los años anteriores había habido un período en París carente de toda orientación. Un período de la escuela freudiana de París en la que no se sabía cómo dar pie con bola con la enseñanza de Lacan. En particular, me pareció que convenía, efectivamente, retornar a la clínica. Y hay que reconocer que la consigna encontró en París bastante eco. Esa cita corresponde al libro que tienen a mi derecha, 2 dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, así se titula la exposición de Jacques-Alain Miller, y también se le sumó en ese mismo momento, en esas mismas jornadas, la teoría del yo en la obra de Jacques Lacan a cargo de Diana Rabinovich. Esta es la contratapa, que es de un textual de Jacques-Alain Miller que dice: nuestra ambición común en París, en Buenos Aires y en algunos otros lugares también es demostrar que no hay clínica sin ética. Esta edición estuvo a cargo de un reconocido psicoanalista argentino llamado Juan Carlos Indart. Su prólogo, que consta de media carilla aproximadamente. Los días 29 y 30 de julio de 1983, en Buenos Aires, se realizaron 2 jornadas de trabajo preparatorias al tercer encuentro internacional del campo freudiano. En esa ocasión y para tal fin, Jacques-Alain Miller y Diana Rabinovich dictaron los seminarios respectivos que ahora damos a publicación. 2 dimensiones clínicas, síntoma y fantasma fue expuesto por Jacques-Alain Miller originalmente en castellano, con su autorización he corregido las desgrabaciones correspondientes ajustando algún verbo y alguna sintaxis. Por lo demás, traté de mantener la gracia peculiar de su exposición oral, aún a riesgo de... Entonces es preparatorio para el tercer encuentro internacional del campo freudiano que tendrá lugar en Buenos Aires los días 19 al 21 de julio de 1984 y será su tema la práctica analítica o cómo se analiza hoy. Verán que es siempre la misma temática, es la práctica, es la clínica. Fue entonces en este texto del cual extraje esa cita donde no es la única parte importante, pero sí es la cita
más ejemplar que demuestra que Jacques-Alain Miller fue quien introdujo la orientación por la clínica psicoanalítica dentro del campo freudiano. Pero vamos por parte y ordenémonos un poco. Vamos a retrotraernos unos años atrás, es decir, en el lugar en el cual se posan todos los psicoanalistas actuales para decir que es correcto plantear que el psicoanálisis es sinónimo de clínica psicoanalítica porque Jacques Lacan lo dijo. ¿Dónde lo dijo Jacques Lacan? Nosotros repasamos las 6 veces que nombró el sintagma clínica psicoanalítica y puntualizamos especialmente un artículo, un texto. Si bien está algunas veces en los seminarios, podemos repasarlo, son 3 veces, también se desentiende de la clínica. El lugar donde todos ponen el acento para refutar que Jacques Lacan habló de clínica psicoanalítica es un texto. Repasemos lo que dice ahí Lacan, donde utiliza 8 veces el sintagma clínica psicoanalítica. Repasemos en qué condiciones habla de clínica psicoanalítica. El texto al que hacemos referencia se publicó en la revista Ornicar, que termina con signo de interrogación, que es esta. Esa es su portada y si la abrimos nos encontraremos con lo siguiente. Fijémonos el índice y allí se podrá ver que el encabezado es clínica psicoanalítica y clínica psiquiátrica, el seminario de Jacques Lacan. En estas revistas se publicaban los seminarios de Jacques Lacan en tanto clases o lecciones, uno por vez, y debajo, ahí sí, el texto en la página 37, apertura de la sección clínica. Eran las únicas 2 apariciones de textos de Lacan. Sobre todo, el valor que tenía era que se publicaban los seminarios de Jacques Lacan. Entonces, en ese texto es donde Lacan se refiere a clínica psicoanalítica en 8 entradas. Veamos la primera. ¿Qué es la clínica psicoanalítica? No es complicado decirlo. Tiene una base. Es lo que se dice en un análisis. Con esta sola cita es con la que suelen defenderse los que abogan por el psicoanálisis orientado por la clínica psicoanalítica. Pero fijémonos las otras entradas. La clínica psicoanalítica consiste en el discernimiento de cosas que importan y que serán masivas a partir del momento que se haya tomado conciencia de ellas. Suponer que la clínica psicoanalítica es eso, entender el inconsciente por la función de lo simbólico, indica una dirección a aquellos que se consagran a ella. Pero sigue siendo muy sorprendente que la clínica psicoanalítica no esté más asegurada. ¿Por qué no se le pide al psicoanalista que dé razón del modo en el que se conduce en el campo freudiano? Esta sería la cuarta. Les propongo que la sección que se intitula En Vincennes de la clínica psicoanalítica sea una manera de interrogar al psicoanalista, de urgirlo a que dé sus razones, razonamiento, racionalidad. Es por eso que la clínica psicoanalítica consiste en reinterrogar todo lo que Freud dijo. Es así como lo entiendo y en mi bla bla lo pongo en práctica.
El bla bla es el discurso de Lacan, es su enseñanza, no es lo que hace en el consultorio. En ninguna de esas entradas se puede encontrar que la clínica psicoanalítica, tal como lo entiende Jacques Lacan, se refiere a la práctica, al consultorio, a la psicoterapia, etc. Pero hay algo mejor todavía. Quedan algunas veces donde Jacques Lacan en ese mismo texto dice clínica psicoanalítica y tiene que ver con el final, cuando Jacques-Alain Miller hace algunas preguntas. Veámoslo gráficamente. Esta es la intervención de Jacques-Alain Miller. Todavía tengo una pregunta para hacerle, que concierne a la práctica de la psicoterapia, de la que hablaremos en esta sección clínica. Recientemente usted lanzó una fórmula sin disimulo. La psicoterapia conduce a lo peor. Eso debería implicar que uno no puede decirse al mismo tiempo lacaniano y psicoterapeuta. Me pregunto, ¿hasta qué punto se toma esto en serio? Y a decir verdad, ¿hasta qué punto usted toma en serio eso que dijo? Fíjense cuál es la respuesta lacónica de Jacques Lacan. Dije eso con seriedad. Y fíjense cómo retruca o repregunta Jacques-Alain Miller. ¿Las psicoterapias no valen la pena? Dice Lacan. Es cierto, no vale la pena terapiar lo psíquico. También Freud pensaba así. Pensaba que no hacía falta apresurarse a curar. No se trata de sugerir ni de convencer. Entonces ustedes lo han visto, este es el texto de 1977 donde Jacques Lacan utiliza 8 veces el sintagma clínica psicoanalítica, han visto en qué sentido utiliza este sintagma y han visto esa discusión entre Miller y Lacan sobre las psicoterapias, donde se ve claramente la intención de Jacques-Alain Miller de conducir, de orientar todo el psicoanálisis por la vía de la clínica psicoanalítica, mientras que Lacan se deshace de eso. Entonces aprovecho para recordar y ser riguroso en este punto, en este texto, donde Jacques-Alain Miller dijo: recientemente salió en Francia un libro que pretende presentar en 2 tomos toda la historia del psicoanálisis a través del mundo, país por país. En la presentación del psicoanálisis en Francia, en su última parte, me adjudica el haber dado yo como consigna la clínica, no lo voy a negar. Ciertamente me pareció, después de la muerte de Lacan, que en los años anteriores había habido un período en París carente de toda orientación, un período de la escuela freudiana de París en la que no se sabía cómo dar pie con bola con la enseñanza de Lacan. En particular, me pareció que convenía efectivamente retornar a la clínica y hay que reconocer que la consigna encontró en París bastante eco. Esto lo dice en 1983, Lacan murió en 1981, o sea, no dejó pasar ni 2 años de dispersión y desorientación. Evidentemente ya lo tenía pensado desde antes. Con esto quiero ser riguroso porque luego de decir eso, Jacques-Alain Miller agrega esto. Me alegro, por lo tanto, muchísimo del efecto producido por ese regreso a la clínica, pero que, como toda cosa buena, presentó un aspecto no tan positivo. Podríamos decir que tuvo un aspecto negativo, consistente en cierto retorno al cuadro clínico. Hay una clínica, decía Lacan, hay una clínica que es anterior a Freud. O sea, el retorno a algo que por lo general es olvidar, como ocurre en psiquiatría o psicología, que el analista
también está en el cuadro y que además pinta el cuadro. Los psicoanalistas han hecho dulce con la cuestión del cuadro. Que el analista también está en el cuadro y que además pinta el cuadro. Esta cita entonces corresponde a Miller, dijimos, y fue cuando estuvo en Argentina junto a Éric Laurent los días 29 y 30 de julio de 1983, donde expuso ese texto que se tituló Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, que ha guiado a la mayoría de los psicoanalistas argentinos. Y es ahí que retoma una idea, esto es lo mismo que la idea que elaboró durante la conferencia en Caracas en 1980, a la que asistió con Jacques Lacan, y luego en un curso de 1981-82 en París. En ese tiempo, durante esos 2 años, se dio que luego de la muerte de Lacan, el psicoanálisis se desorientó. Jacques Alain Miller supuso que no daban pie con bola. Él propuso orientar todo por el retorno a la clínica y luego se observó que eso estuvo muy bien, pero que tuvo algunas fallitas, algunas falencias, que fue nada más ni nada menos que el retorno a la psiquiatría y a la psicología. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, advirtiendo de que el psicoanalista también está dentro del cuadro que trata de diagnosticar y que además él pinta el cuadro. Quiero repasar ahora con ustedes unas referencias donde Jacques Lacan se muestra muy esquivo al término clínica psicoanalítica o clínica a secas. Pero esa clínica es la clínica entendida en este sentido, en la cuestión clínica, a la que le dan muchas vueltas, y no desde 1977, sino desde un poco antes. En el contexto del Seminario 12 hay 3 referencias de Jacques Lacan dentro de ese Seminario 12, Problemas Cruciales del Psicoanálisis, sobre la clínica, y también tiene un modo muy esquivo de considerar lo que ya en su entorno se denominaba clínica psicoanalítica. Pero fíjense, estas citas, o esta cita que corresponde a el 23 de abril de 1969, que es en el contexto del seminario numerado 16, de un otro al otro. Jacques Lacan dice: se trata de una noción cuyo acceso no es evidente. En rigor, mis esquemas o mis nociones simplemente vuelven accesible, si se quiere, la definición, pero esta necesita cierta elaboración de la experiencia psicoanalítica, que recuerden que no es sinónimo de clínica psicoanalítica. Continúa Lacan. No significa, sin embargo, que esto baste para autentificar como científica mi enseñanza, en la medida que se esfuerza por remediar esa dejadez, que en nombre de una pretendida referencia a la clínica, siempre se remite para dar cuenta de esta experiencia a una función reducida, a no sé qué olfato, que por supuesto no se ejercería si no tuviera ya las coordenadas de una orientación producto de una construcción, y muy sabia, la de Freud. Se trata de saber si basta instalarse en ese lugar y luego dejarse guiar por lo que se considera una aprehensión más o menos vívida de la clínica, pero que no es más que el lugar donde se implantan los más oscuros prejuicios. También quería referir otra situación que también tiene una connotación similar a esta disputa entre Miller y Lacan sobre
si debería orientarse el psicoanálisis o no por la clínica psicoanalítica. Finalmente triunfó Miller. Pero fíjense, ahí es una cita del discurso a la Escuela Freudiana de París, que fue presentada el 9 de octubre de 1967, pero el texto del cual saco esta cita es de otros escritos, es decir, el libro establecido por Jacques-Alain Miller, que fue publicado por la editorial Seuil en 2001 y por la editorial Paidós en 2012. Fíjense que esta cita dice: es inútil que alguien, por creerse en ello líder, nos aturda con los derechos adquiridos de su escucha, entre comillas, con las virtudes de su control, entre comillas, y su afición por la clínica, pero la clínica no está entre comillas. Si uno sigue esta frase, la clínica debería estar entre comillas, porque es un modo de ironizar que está haciendo Lacan. O que se dé aires de quien es un poco más ducho que cualquiera de los de su clase. Entonces, ¿con qué sutileza Jacques-Alain Miller tuerce el discurso de Jacques Lacan? Hay que entender también, de alguna manera, que trata de ser lo más honesto posible. Pero, ¿por qué no encomilla clínica y sí control y escucha? Repasémoslo de nuevo. Es inútil que alguien, por creerse en ello líder, está haciendo una crítica a Lacan, una crítica a aquellos que son una autoridad en el campo del saber y que se creen líderes. En este sentido, nos aturda con los derechos adquiridos de su escucha, con las virtudes de su control. Está hablando de la IPA también, ¿no? El psicoanálisis de control de la IPA. Y de su afición por la clínica, o sea, gente que es aficionada a la clínica, les gusta la clínica, o que se dé aires de quien es un poco más ducho que cualquiera de los de su clase. Esa es la pregunta. ¿Por qué no le puso comillas a clínica si sí se las puso a control y escucha? Bueno, creo que está en la misma sintonía este intento de Jacques Lacan por orientar el psicoanálisis en un retorno a la clínica. Entonces, para terminar, repasemos esas 3 veces que Jacques Lacan usa el sintagma clínica psicoanalítica y que corresponden al seminario libro 12. Esto está tomado de el seminario que está en estaferla.free. La traducción la hice usando las herramientas de los traductores que nos brinda internet, de traducción de la que hay que dudar, porque no está revisada por alguien entendido sobre la materia, pero que para orientarnos sirve. Entonces, Lacan dice en el seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis: tendremos en el marco de esta escuela, que es la mía, tendremos el 20 de junio de este año, es un domingo, una reunión sobre este tema que tengo anunciado en mi curso, y es desde ahí, además, que me uno a esta comunicación sobre el tema Introducción a la Clínica Psicoanalítica. Se trata nada menos que de empezar con esta clínica psicoanalítica de la que estamos hablando durante mucho tiempo, para ver que, a partir de las funciones de mi enseñanza, que tendría que tener un acento, podemos darle como estatus. Es decir, a partir de su enseñanza, ¿qué estatus se le puede dar a eso de lo que se viene hablando hace mucho y que es la clínica psicoanalítica, que evidentemente no se sabe bien de qué se trata? Y la próxima vez que dice clínica psicoanalítica
está acá, que es solamente unos párrafos después de la que cité recién. Como tal, les puedo decir que en muchos puntos lo que hoy nos ha traído Pierre Launière es en cierto modo el comienzo, el debut, la tendencia. Pierre Launière había tenido una intervención anteriormente a que Lacan diga esto. Y literalmente prepara lo que puedo tener que introducir de decisivo en lo que considero debe inaugurar una etapa en este campo de exploración de la clínica psicoanalítica. Evidentemente Lacan se fue en promesas porque nunca volvió a tomar en sus seminarios este tema. Pero también vale para destacar que es bastante esquivo y reticente a esta cuestión de la clínica psicoanalítica, incluso en esos 2 párrafos donde 3 veces usa el sintagma clínica psicoanalítica, que evidentemente no viene de él, sino que viene de su entorno. Creo que con esto es suficiente, podemos darnos por satisfechos y vamos a hacer una última parte, un bonus track, para meternos un poco más en profundidad con lo que sí es la clínica en tanto método, el método clínico, y haremos algunas conexiones necesarias entre el método clínico, la psicología o el psicoanálisis puro, fundamental, básico, y el lugar de la experiencia psicoanalítica siendo o no siendo sinónimo de clínica psicoanalítica. Y con esa última parte o bonus track daremos por terminada la clase 2 y finalmente nos introduciremos en la clase 3, que versará sobre el mainline psicoanalítico.